comprar en la farmacia a 2,94 euros. Antes de aplicar este precio regulado, en algunos casos los test han llegado a costar el triple. 2,94, ni un céntimo más es lo que cuestan desde hoy los test de antígenos, tanto los nasales como los de saliva, en las cerca de 22.000 farmacias que hay en España. Y eso que estos precios llegaron a duplicarse, incluso triplicarse en algunos días de Navidades. La gente que se está acercando hasta aquí nos dicen que aplauden esta medida, pero otros nos dicen que deberían de ser gratuitos porque son muy necesarios para el control de la pandemia. Los farmacéuticos nos dicen que sí que están notando que están aumentando las ventas e incluso en algunas farmacias de Madrid se han llegado a agotar. Lo acabo de encargar 10 para esta tarde. Pues dice, tráeme 2, me hago uno ahora y el próximo martes me hago el otro. Pedir varios test antígenos ha sido uno de los gestos más repetidos este sábado en las farmacias españolas. Los clientes, con el precio regulado, han comprado más pruebas. Y a las 12:01 yo ya tenía personas que han venido a por un test de antígenos, 2,94. Ay, pues dame 5. Tras un frenazo de la demanda en los últimos días, hoy ha habido un pequeño repunte. La gente decía, bueno, pues me espero mañana que ya bajan el precio. Estamos vendiendo un poquito más. Porque hace unas semanas llegaban a costar el triple que hoy. La salud no se puede andar tirando de dinero constantemente. Me parecería mucho mejor si lo regalasen. Yo les he comprado a 8,90 en Navidades. A ese precio lo compraron muchas farmacias que aseguran que tendrán pérdidas. Estamos cargados de esos precios más altos y venderemos a 2,94, que como acabo de decir es por debajo del precio de coste. De momento, los test de antígenos solo se venderán en farmacias. Aunque los contagios parecen estabilizarse en algunos territorios, las incidencias siguen muy altas. Las comunidades con peores incidencias son Navarra y País Vasco, ambas por encima de los 6.000, y Aragón, que los roza. La incidencia sigue subiendo, aunque a un ritmo menor que la semana pasada. Si hace 7 días hablábamos de un incremento semanal del 16%, esta semana es del 8%. Un dato relevante es el de la positividad. Ahora en España, 4 de cada 10 pruebas registradas son positivas. Esta semana, según los datos del Ministerio, se han contabilizado 928.130 nuevos contagios. Un 14% de las personas infectadas están ingresadas en un hospital. Las UCIs tienen algo menos de presión que durante la semana anterior. A nivel nacional ha bajado a nivel alto, aunque sigue habiendo 7 comunidades que se encuentran en riesgo extremo. Y mientras, sigue la vacunación, en la mayoría de los puntos con la dosis de refuerzo. Pues mira, sí he venido a ponerme la tercera dosis porque creo que es conveniente para el entorno de la gente que se proteja. He traído para prevenir, como está ahora están muy altas los casos, pues hay que vacunar. La primera semana de colegio tras las vacaciones de Navidad nos deja más de 102.000 alumnos en cuarentena de los colegios e institutos, el 1,6% del total, y más de 19.000 docentes, un 3,2% del total, según el Ministerio, han dado positivo esta semana. Ante el aumento de contagios, los laboratorios analizan más pruebas PCR que nunca en esta pandemia. De 200 al día cuando empezó todo, a más de 4.000 ahora, y el 25% de ellas resultan positivas. El resultado lo tenemos que tener en unas 3 horas más o menos. Son personas que están ingresadas y se necesita saber con urgencia si son pacientes COVID o no para poderlos aislar. Les llegan muestras de 10 hospitales públicos, además de residencias y centros de atención primaria. Realizan 4.000 PCRs al día. En las últimas 3 semanas, los positivos por COVID se han cuadruplicado. Hemos llegado a los 2.000 resultados positivos semanales. Esto representa un 25% de muestras positivas de todo lo que nos llega. Para mí este momento es peor que el principio de la pandemia. Hay muchísimo positivo, todo es para allá, todo es urgente. Esta máquina secuencia el coronavirus para conocer las nuevas mutaciones y saber, por ejemplo, cuál es la variante predominante en una UCI o la que circula en la calle con muestras escogidas al azar. Todavía estamos notando Delta, pero ahora ya el 80-90% es Omicron y se espera que en muy poco tiempo, en una semana o 2 semanas, el 100% de las variantes que encontremos sean Omicron. Información que comparten a tiempo real con un banco de datos internacional. La pandemia les hace trabajar los 7 días de la semana y doblar turnos, aunque hayan contratado más personal. Son tubos que no estás tratando con un paciente, pero al final sabes que hay una historia detrás. Y si te tienes que quedar a hacer horas te quedas, si tienes que venir un sábado vienes. Y lo haces porque al final son pacientes y son personas los que están detrás de estas muestras.
El presidente del Gobierno ha confirmado que la vacuna española estará lista este mismo semestre. Antes de que termine este primer semestre tendremos nuestra propia vacuna, la vacuna española, demostrando que España también puede dar respuesta con sus propios medios y sus propios recursos, haciendo una política industrial frente al COVID-19 y situando a España donde merecen. Varias ciudades de España han vivido protestas contra la vacunación obligatoria y el pasaporte COVID. Así como van a ver, estaban las calles de Valencia y en Madrid. Los manifestantes han recorrido el centro de la capital para terminar frente al Ministerio de Sanidad. Se muestran en contra de la vacunación, principalmente en menores. Además, consideran que el pasaporte COVID es un modo de obligar a la población a vacunarse. También en Francia, más de 50.000 personas han protestado contra el pasaporte de vacunación. En los últimos meses, cada sábado, miles de personas salen a la calle contra la obligatoriedad de vacunarse. Este domingo, la Asamblea tiene previsto aprobar definitivamente la ley que lo exigirá. Este sábado, además, comenzaban a desactivarse los pases sanitarios de quienes no están al día de las vacunas contra el COVID y no se han inyectado la tercera dosis de recuerdo. Hay 500.000 de personas que podrían quedarse sin él. Y nueva protesta en Roma de quienes se oponen a la obligatoriedad de las vacunas y las restricciones derivadas del COVID. Los manifestantes dicen que estas medidas son una limitación a sus libertades. Italia acumula más de 8 millones de contagios desde que comenzara la pandemia y más de 140.000 fallecidos. En Europa, el mayor número de contagios se registra en Francia, con más de 4.000 positivos por cada 100.000 habitantes, seguido de Portugal e Italia. Francia mantiene datos alarmantes de nuevos contagios con un pico de cerca de 325.000. Contrasta con Reino Unido, que en las últimas 24 horas se han contabilizado algo más de 80.000 casos, un 33% menos que hace una semana, y con Italia, donde bajan ligeramente las infecciones y se sitúan en 180.000. Mientras, nuevas manifestaciones antivacunas en algunas capitales europeas como Roma, Viena, Atenas y París. En Francia, más de 54.000 personas contra la ley que obligará a tener un pase de vacunación. Y a pesar de la oleada de contagios, en Países Bajos han abierto de nuevo, después de un mes, tiendas, bares y peluquerías. Es maravilloso. Ha sido un tiempo difícil, nos cuenta esta empresaria. Clubes y discotecas se reabren también en Portugal, donde se ha comenzado a vacunar con la dosis de refuerzo a todos los que formarán parte de las mesas electorales el 30 de enero. Siguen saliendo a la luz nuevas informaciones sobre las fiestas en la residencia del primer ministro británico en plena pandemia. El diario Daily Mirror publica que todos los viernes se celebraba la hora del vino. La oposición ha vuelto a pedir su dimisión. Nuevas revelaciones sobre las fiestas en la residencia del primer ministro británico. El Daily Mirror asegura que en Downing Street no ha habido fiestas esporádicas, sino semanales. Los llamados viernes de vino se han seguido celebrando a pesar de las restricciones. Boris Johnson animaba a sus empleados a confraternizar y desahogarse tras la semana de trabajo, incluso cuando socializar en interiores estaba estrictamente prohibido. Llegó a celebrarse una fiesta en vísperas del funeral del duque de Edimburgo. Es muy desagradable que haya una ley para él y otra para todos los demás. Tiene que dimitir. Tiene que marcharse. Lo dicen residentes del distrito electoral de Boris Johnson en Londres. También la oposición pide que se vaya. Se ha quedado sin autoridad moral para dirigir el país, afirma el líder laborista. Según medios británicos, ya hay miembros del Partido Conservador buscando los 54 votos que se necesitan para retirarle la confianza a Boris Johnson. El presidente del Gobierno ha dicho que es el momento de reivindicar la buena política, la que huye de la confrontación y deja a un lado los intereses partidistas por el bien de los ciudadanos. Por contra, Sánchez asegura que el Partido Popular practica la oposición negacionista. Sánchez arranca la maquinaria para las elecciones andaluzas, una cita en las urnas aún sin fecha, pero es que los socialistas quieren impulsar ya su candidato al exalcalde de Sevilla, Juan Espadas. Desde Granada, Sánchez ha puesto en valor a los ejecutivos autonómicos y ha sido muy duro con la oposición. Al PP le ha calificado de negacionista. Asegura que llevan más de un año poniendo zancadillas a las políticas del gobierno, como ahora tratando de boicotear el reparto de los fondos europeos, unos fondos que según Sánchez son la gran oportunidad para modernizar España.
Tenemos una oposición negacionista. No estuvieron en lo malo y tampoco están en lo bueno, ni en la subida del salario mínimo interprofesional, ni en la revalorización de las pensiones, ni en apoyar un buen acuerdo laboral entre agentes sociales, ni tampoco en la gestión de los fondos europeos. Siempre es un gobierno socialista el que logra los fondos europeos y siempre es la oposición conservadora la que trata de boicotear los fondos europeos. Desde León, en el Congreso del PP, Teodoro García Egea ha sido crítico con el reparto de los fondos europeos. ¿Alguien sabe dónde ir a solicitar los fondos europeos? La única ventanilla que existe en el Palacio de la Moncloa. Y la única decisión que existe es la del dedo del presidente. Y frente a la gestión de Sánchez, los presidentes autonómicos del PP se reivindican. Coged el testigo del 4 de mayo, coged el testigo de las anteriores elecciones y demostrar que la pesadilla de Pedro Sánchez tiene caducidad. Este partido es la única alternativa a un gobierno socialista, populista. Vox desde Valladolid y junto a su candidato ha dicho que en Castilla y León tanto PP como PSOE son socialismo y ha atacado al gobierno de Sánchez. Se parece más a una fiesta extraña de forajidos, de frívolos, de bandidos, de incompetentes y de traidores. También desde Valladolid, Unidas Podemos. Sus acusaciones se centran en el presidente Mañueco. Está mintiendo a sabiendas para tapar su corrupción. Está mintiendo a sabiendas para que en esta campaña se hable de las macrogranjas y no se hable de su corrupción. En Ávila, Ciudadanos lanza este mensaje. Prometemos hoy aquí a no apoyar la creación de ningún gobierno en el que entre ni el populismo de Vox ni el populismo de Podemos. Falta menos de un mes para las elecciones. El movimiento de pensionistas vascos cumple 4 años desde el inicio de sus movilizaciones. Las pensiones se defienden. Consideran que sus protestas aún son necesarias y por eso hoy se han manifestado en todas las capitales vascas y en Navarra en contra de la reforma de las pensiones del gobierno. Piden prestaciones dignas y que se revaloricen conforme al IPC real. Unas 400 personas se han manifestado en Cádiz para denunciar lo que consideran represión policial contra los trabajadores, especialmente tras la huelga del metal. Las organizaciones convocantes denuncian persecución contra los trabajadores y añaden que el hecho de que la manifestación de hoy estuviese vigilada en sus extremos por controles policiales con agentes con metralletas es represión preventiva. Han anunciado nuevas manifestaciones en próximas fechas. Y manifestación en La Coruña en apoyo a los trabajadores del metal de la provincia. Denuncian que llevan más de 2 años, desde 2019, negociando el convenio laboral y que no hay avances. Acusan a la patronal de dilatar la negociación y querer reducir los derechos de los trabajadores. Piden no perder poder adquisitivo, reducir la temporalidad de los contratos y la precariedad. Un hombre armado se encuentra atrincherado en una sinagoga de Colleyville, en Texas, y ha tomado a los feligreses como rehenes. Según fuentes policiales, uno de esos rehenes ha sido liberado. Un funcionario estadounidense ha dicho en ABC News que el secuestrador dice ser el hermano de la neurocientífica pakistaní Aifa Siddiqui, que cumple una condena de 86 años de prisión por disparar a soldados y agentes del FBI. Y exige que sea liberada. Cuando ha entrado en el centro religioso, la misa del Sabbat estaba siendo retransmitida a través de Facebook. Antes de cortarse la retransmisión, se ha podido escuchar al hombre decir por teléfono: voy a morir, ¿me estás escuchando? Voy a morir haciendo esto, ¿de acuerdo? ¿Me estás escuchando? Me voy a morir, no llores por mí. Un equipo de policías se encuentra negociando con él. Estados Unidos cree que Rusia podría orquestar una operación contra la población de habla rusa de Ucrania que le diera un pretexto para intervenir a invadir ese país. Ucrania investiga además un ataque informático. En Ucrania se investiga la posible procedencia rusa del ataque informático que dejó fuera de servicio durante horas 70 webs oficiales y varios ministerios. Tened miedo y esperad lo peor, dejaron escrito los piratas informáticos. El ataque contribuye a aumentar la ya alta tensión en la zona, según el alto representante Borrell.
La Unión Europea estudia posibles sanciones contra Moscú por la actitud agresiva de Rusia, que mantiene unas 100.000 tropas en la frontera con Ucrania. Un portavoz del Pentágono afirma que Moscú ha entrenado operativos para simular una agresión contra sus propias tropas y así justificar la invasión de Ucrania. Una denuncia que Rusia considera completamente infundada y sin pruebas. Estas acusaciones se producen tras una semana de negociaciones infructuosas entre Estados Unidos y Rusia en el marco de la ONU, la OTAN y la OSCE. Moscú quiere garantías de que ni Ucrania ni ninguna otra república exsoviética se integrará nunca en la Alianza Atlántica, algo que Washington no está dispuesto a conceder. En Kazajistán suben a 225 los muertos en las violentas protestas y los disturbios de la semana pasada que el ejército reprimió como actos terroristas. Las últimas cifras oficiales reconocen que ha habido una auténtica masacre aquí en Kazajistán, elevando a 225 los fallecidos en los violentos disturbios y la represión de las protestas. Las autoridades insisten en que fue una operación antiterrorista, pero activistas de la sociedad civil con los que hemos hablado aseguran que entre los muertos hay muchos manifestantes pacíficos. Al menos 34 ha contabilizado Bahitjan Toregoyina. Ella elabora su propia lista ante el secretismo oficial, que no da los nombres de las víctimas. Familiares de desaparecidos angustiados acuden a esta comisaría en el centro de Almatý para tratar de averiguar si los suyos están muertos o encarcelados. A los miles de detenidos se ha sumado hoy el viceministro de Energía, al que responsabilizan de subir el precio del gas licuado, que desató las protestas. Además, se sigue apartando a familiares del expresidente Nazarbayev de empresas estratégicas. Se cree que su clan pudo alentar los disturbios para seguir manejando en la sombra esta potencia centroasiática. Un tsunami con olas de 2 metros llega a la costa de Chile tras la erupción del volcán submarino cerca de la isla de Tonga. Las olas más grandes se sintieron en algunas ciudades del norte del país como Iquique y Atacama, donde se produjeron inundaciones leves. Además, se han evacuado la mayoría de sus playas junto a la isla de Pascua y la Antártida. Un protocolo que se ha activado también en otras zonas del Pacífico, como Hawái, Japón o la costa oeste de Estados Unidos. En ambos países han provocado pequeñas inundaciones. La primera caravana de migrantes hondureños y nicaragüenses de 2022 ha salido desde San Pedro Sula, en el norte de Honduras, hacia los Estados Unidos. Viajan en busca de un trabajo para ayudar a sus familias y con la ilusión de encontrar una vida mejor. La primera caravana del año ha salido, como siempre, como todas, por necesidad, obligada por las dificultades económicas y la pobreza que afectan al 62% de la población hondureña, agravadas por la pandemia del coronavirus y 2 huracanes consecutivos en 2020. Son hondureños y nicaragüenses mayoritariamente jóvenes con muchos sueños en sus mochilas. Como no hay trabajo, no hay nada, toca que salir. Han partido en 2 grupos, uno a las 4 de la madrugada y otro a las 7 de la mañana, escoltados por la policía hondureña, con la esperanza de cruzar con seguridad a Guatemala y desde allí a México para continuar hacia Estados Unidos. Hay temores a veces, como todo, pero vamos en grupos grandes que no creo que pase algo, porque por eso es la razón de armar una caravana grande para ir más seguro. Miembros del programa de apoyo a los migrantes les aconsejan no viajar. Son más los riesgos y los peligros que van a enfrentar que la posibilidad de conseguir el tan ansiado sueño americano. Hace un año el gobierno de Guatemala detuvo a la primera caravana de migrantes. En Mali, miles de personas han salido a la calle para protestar por las sanciones impuestas por la CEDEAO, apoyadas por la Unión Europea, por el retraso en la convocatoria de elecciones tras el golpe de Estado militar de agosto. Las autoridades han anunciado el viaje de varios ministros a Mauritania y Argelia para intentar romper el bloqueo terrestre y aéreo de sus vecinos. La población de Mali ha respondido a las duras sanciones impuestas por sus países vecinos a través de la CEDEAO con una demostración de fuerza en la calle apoyando a la junta militar en el poder desde un golpe de Estado en agosto del año pasado. Ven la mano de Francia en las sanciones y denuncian que son el castigo por rebelarse contra el poder colonial. Vestido con ropas militares, el primer ministro civil, Choguel Maiga, ha justificado la propuesta de ampliar a 5 años la transición política y aplazar las elecciones que debían celebrarse este año. Y en su arenga ha agradecido el apoyo de Rusia y China en estos momentos críticos.
En Naciones Unidas, el embajador francés ha denunciado que la junta militar está utilizando los fondos públicos para pagar a mercenarios extranjeros del grupo Wagner, compañía privada rusa, en vez de reforzar el ejército nacional. Rusia ha respondido que después de que las tropas francesas se habían retirado de las bases de Malí, el país se ha quedado solo en la lucha antiterrorista y tiene derecho a buscar cooperación con otros países más allá de Occidente en materia de seguridad. Los primeros helicópteros comprados a Rusia llegaron en noviembre y desde entonces Rusia ha incrementado su presencia en Malí, convirtiendo el Sahel en un nuevo espacio de pugna en la geoestrategia mundial. Argelia, que no es miembro de la CEDEAO, deberá decidir esta semana si se suma a las sanciones o da un respiro al régimen militar de Malí.